Tal cual les había anticipado el martes pasado, en la reunión de hoy nos va a acompañar el doctor Rubén Carrizo, que es fiscal de Cámara del Tribunal de Enjuiciamiento de Tercera Nominación, y además es profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de nuestra provincia. Tal cual les había dicho, él les va a explicar la función que tiene en la fase de los actos preliminares y en su caso también en el debate, la función que tiene el fiscal de Cámara, que hace el representante de los intereses sociales en la primera fase de esta etapa esencial que venimos transitando y que venimos desarrollando, que es el juicio, y al mismo tiempo también en su caso, qué es o cuáles son cuál es la actuación que le corresponde a él también, en su caso, en la fase del debate. Como ya les expliqué el primer día, ustedes pueden plantear los interrogantes, las preguntas que crean convenientes en cualquier momento, y como al mismo tiempo también podrán plantear inquietudes o la experiencia de cada uno en la actividad, ya sea en el ejercicio libre de la profesión o en la función judicial. Ustedes quedan entonces con el doctor Rubén Carrizo. Bien, buenas tardes, buenas caras conocidas. Sí, la idea que yo tenía respecto a el curso que están viendo acá, más allá que pocas veces soy invitado a hablar de lo que hago en la justicia, ¿no? De la función de fiscal como órgano acusador. Generalmente me dedico siempre a hablar sobre la parte general del derecho penal y realmente muy pocas veces hablé de lo que hace a la intervención del órgano acusador. Mi idea es justamente hacer el aporte, más allá de que vienen estudiando el proceso, no hacer hincapié a lo que es el proceso en sí, porque me imagino que ya las clases se están impartiendo, sino a lo que hace a mi intervención, fundamentalmente lo que hace el que se lo suele conocer como el representante de los intereses sociales en el proceso, ¿no? ¿Cuál es su intervención? Más allá de los principios que rigen para el Ministerio Público Fiscal, principios de actuación, principios jerárquicos y demás, lo primero que vemos en los preliminares que ustedes pueden haber ya visto, ¿no? Lo vieron los preliminares. El fiscal de acusación poca conexión tiene con lo que es la recepción de causa, se podría decir. Vale decir, poca conexión hay respecto al trabajo de sus pares en la instrucción preparatoria. Y yo no lo suelo llamar como fallas, ¿no? Pienso que son cuestiones de ensamble. Ojo, esto no hace al Ministerio Público de que tenga problema de comunicación entre sus integrantes, sino en cuanto a la letra de la ley, que así lo impide. Fíjense que el órgano acusador, o sea, el fiscal de juicio, prácticamente toma conocimiento por una notificación de clasificación de la causa, que ahora vamos a ver qué es esto. Previo a eso no vio nada. El famoso control que se le suele hacer a la causa, que la causa viene con una plataforma fáctica que es la acusación. La acusación es la requisitoria fiscal, si se quiere llamar así. Más allá de lo discutido que suena qué es la acusación, o si podemos tomar a la requisitoria como acusación propiamente dicha, ¿no? Y esto viene al asunto de que toda acusación tiene que generar o llevar implícito el castigo en sí, cosa que no lo lleva. Por eso digo,
Podemos llamar la acusación a la requisitoria fiscal, o bien podemos llamar la base de la acusación. Más allá de esto, la pieza procesal generada por mis pares, en todo lo que hace a la investigación preparatoria, yo no la veo en el control formal. Vale decir que si existe algún problema en lo que hace a lo más importante que lleva la requisitoria, que es el relato, la enunciación, yo no me voy a enterar. No me voy a enterar hasta mi intervención muy adelantada. El control lo hace el tribunal. Y acá tenemos los primeros cuestionamientos que se le hace al tribunal, ¿no? Cuestionamientos de actualidad, cuestionamientos contemporáneos. Este tribunal, que obviamente se va a hacer cargo del juicio, ¿puede controlar la causa? ¿Puede trabajar en los preliminares? Uno dice, bueno, sí, si es el control formal, ellos no ven el tema de la calificación, ellos no ven el tema de lo que hace a las pruebas, no hacen análisis de pruebas. En realidad ellos se van a fijar de la apariencia que tiene. Digo apariencia porque se va a fijar si se le parece a una acusación o bien el relato tiene una lógica de acusación. Otra cosa no hace. Por eso hoy se está hablando de dejar este trabajo preliminar, porque no es solamente la recepción y el control. Después vienen todas las cuestiones que pudieran plantear, todo lo que hace a las cuestiones del sobreseimiento que pueden presentar en cámara y demás cosas. Se hablaba mucho de esta etapa de dejarla en manos del juez de garantía, o por qué no, que no suena descabellado, al adelantamiento del fiscal de juicio. Después de todo, es el fiscal de juicio el que va a llevar adelante el trabajo de sus pares en la investigación preparatoria. Cuando yo me hice cargo de la Cámara, venía con viejos vicios de 8 años que había cosechado en el correccional, ¿no? Vicios, vicios de la misma actividad que tenían los fiscales. En el correccional, como son juicios más chicos, en realidad teníamos mucho más libertad que en una Cámara. Poníamos la pena, el juez se circunscribía a esas penas que poníamos el techo. Por otro lado, si pedíamos la absolución no le quedaba más remedio al juez que dar la absolución. Entonces cuando uno llega a la Cámara, obviamente venía con el impulso de un correccional que venía con muchas libertades. Y de entrada creo que al clasificar, cuando me notifican para la clasificación, bueno, ahí me empiezo a descargar con lo que venía haciendo en el correccional, que eran las nulidades, ¿no? Yo era de marcar muchas nulidades, sobre todo a los fiscales del interior. No al fiscal en sí, sino en el interior. La particularidad que tiene es que cuando hay ausencia del fiscal, generalmente toman a los abogados de lista, ¿no? Entonces los abogados de lista, ¿qué sucede? ¿No? A veces no tienen esa practicidad de hacer una requisitoria. Y bueno, generalmente fallaban en el relato del hecho. Yo solía poner lo que me está contando, es una historia interesante, por cierto, pero no hacia una plataforma acusatoria. Y pim, iban las nulidades. Una vez un fiscal se enoja y me manda esa requisitoria y me la devuelve con una serie de fundamentos, todo en materia civil, ¿no? Todo ¿cómo es? La ley de patria potestad y todo eso. Bueno,
no solamente que vuelvo a reiterar la nulidad, sino que además pido que se amoneste a ese fiscal, ¿no? Claro, ya cuando paso a la Cámara, y las dos primeras causas eran, creo que de abuso sexual, marco nulidades, ¿no? La segunda marco nulidad, hago un descargo importante. Y creo que la tercera, que estaba por pedir otra nulidad, ahí es cuando el presidente de la Cámara me llama y me dice, no, bueno, pará, no es así, me dice, no es así. Si tenés problemas, de última, llamá al fiscal y que se haga cargo el fiscal. Y ahí comienza otro problema para el fiscal de Cámara, que ya lo vamos a ver. Yo lo que quiero esbozar ahora es este problema de ensamble, que quizás que si lo hubiera charlado en lo que hace a los preliminares, o lo que hace a las causas previas a su elevación, quizás hubiera marchado con mayor facilidad para mí en el juicio y no hubiera hecho tantos problemas. Y digo problemas porque, claro, llegó un momento que, no sé, creo que hace al mes que estoy, ¿no?, de fiscal de Cámara, creo que hace una reunión la fiscal general, me invita, están todos los fiscales, ¿no? No estaban de muy buen ánimo por esta... No, mi problema era justamente con una moda, yo lo llamo moda, ¿no? Y era la del delito continuado. Y no es que yo el delito continuado no lo crea como mío, ¿no?, sino que a veces se da, claro que se da. Más allá de todas las particularidades que genera al momento de probar un continuado, que no es fácil, ¿no?, probar la unidad delictiva, los hechos dependientes unos con otros, más allá de eso, yo veía que había hechos independientes que por ahí se le podía encontrar el lugar, se le podía encontrar la fecha con un poco más de no sé si de esfuerzo o esmero, y podían crear delitos independientes, ¿no? Más allá de todo la jurisprudencia de la Corte Suprema, que hablaba del delito continuado como una cuestión de que en materia sexual, porque esto eran todo abuso, era viable, y creo que es Zaffaroni el que lo dice. Cuando a alguien se lo viene violando durante 3 o 4 años seguidos, es un delito continuado, y no es así, yo no lo veo así. No lo veo así por un montón de cuestiones, porque el delito continuado, primero que no nace para eso, no nace para el delito sexual, nació para los simples hurtos. Nació para el delito contra la propiedad, no nace para un delito sexual. Y aparte porque creo que si podemos probar que cada violación es independiente, el acto es un acto, y concursaremos, no sé, 150, 800, 1000, las veces que sea. ¿Cuál es el miedo de concursar? Obviamente, la mayoría de la doctrina apela a que ante la falta de poder probar estos hechos que son de difícil prueba, obviamente un continuado daría un poco más de, no sé, de comprensión a la actividad delictiva. En realidad es un hecho que podemos descargarle una pena un poco más ajustada al marco legal de monto de pena, sería el marco máximo más que al mínimo, por el hecho de ser continuado. Vale decir que nos tenemos que guiar por los determinantes de pena e ir al 40-41, que es el remedio que tenemos en los continuados. Bien, este era mi problema con las nulidades que yo marcaba, pero el problema es que mi intervención no lo ameritaba. Y esto es por un artículo, el artículo 73, si mal no recuerdo, que habla de una cuestión de ensamble. Esta cuestión de ensamble que yo buscaba en los preliminares y no la encuentro, me la viene a suplir esta directiva, podríamos decir, que tiene el artículo 73.
Y el artículo 73 dice puntualmente esto, que cuando la causa es compleja o de algún modo la causa necesita algún tipo de información por las características que tiene la misma, puedo invitar al fiscal que instruyó esa causa y de algún modo viene a colaborar conmigo. Hasta ahí vamos perfecto, ¿no? Es más de una vez traje a los fiscales a colaborar. Y de hecho más de una vez lo dejé que ocupara mi lugar, porque tomaba algunas que otras licencias. Pero el punto no es ese. La colaboración me parece perfecta, es el primer punto de ensamble que yo encuentro a mi actividad. Alguien que viene a informarme de muchas cosas que en las pruebas a secas no me dice a mí. No me dice por qué nos hizo esto, nos hizo aquello. Y de algún modo los fiscales vienen a informarme. Muchas veces calificaciones que me parecieron que no me cerraban, me explicaban por qué tuvieron que acudir a esa calificación. Más allá que me lo venían adelantando antes de aplicar este pedido de colaboración. De hecho, sí, lo he hecho en causas grandes, he pedido la colaboración y he estado con los fiscales coadyuvando en estas causas, ¿no? Ahora bien, hay una segunda, diríamos, hipótesis que este artículo también plantea. Y habla de un desacuerdo fundamental con estas palabras, ¿no? Cuando hay desacuerdo fundamental. Yo recuerdo que la primera vez que hice uso del desacuerdo fundamental, yo era todavía fiscal correccional, era ya por el 2000, no sé, el código era nuevo, sería 2005, por ahí estaba. Y de hecho estaba en desacuerdo, ¿no? Creo que era un homicidio culposo. Era un homicidio culposo y yo lo veía como un homicidio con dolo eventual. Porque de hecho, bueno, era una moto que venía en Capayán, creo que fue. Que venía una persona y otro lo espera, lo mide, lo ve. No sé si le hizo un chiste o qué, le puso la pierna, rodó y se rompió la cabeza, ¿no? Y se murió. Para mí era con dolo eventual. Tenía que él prever que a la velocidad que venía la motito, meterle una pierna o de algún modo presentarle un obstáculo, iba a pasar cualquier tipo de desgracia. Si bien ocurrió la muerte, podía también salir con lesiones de importancia. Pero lo mandan por imprudencia, negligencia. Y de hecho las pruebas ya venían hablando de que no, de que vecinos decían que sí, vieron venir la moto, vieron cómo lo estaba esperando. Ahí marco mi desacuerdo fundamental. Claro, todo esto yo planteo un problema de pruebas y un problema de calificación. El juez no me hace lugar en cuanto a lo que hablo de las pruebas y lo que enuncio yo de las pruebas. No me hace lugar porque dice, no, si yo me pongo a analizar lo que vos me estás hablando, en realidad lo que yo hago es prejuzgar. Entonces yo no voy a prejuzgar, porque después no voy a poder juzgar la causa. Entonces no me hace lugar a eso. Cuando no me hace lugar a eso, sí, pongo el 73 y el desacuerdo fundamental con el fiscal. En realidad estoy diciendo lo mismo. Decía que había dolo eventual, un problema de calificación. Bueno, ahí sí me hace lugar el juez. Dice, bueno, está bien, como es el problema de fiscales, yo no estoy prejuzgando, es un problema de fiscales. Lo manda a la instrucción. Claro, en la instrucción hubo toda una alarma, ¿no? Porque el desacuerdo fundamental parece ser que es siempre en cuestiones formales. Vale decir que el desacuerdo fundamental en realidad no era en un problema de calificación. Podía haber sido en un
problema sobre el hecho, sobre la plataforma fáctica, pero nunca un problema de calificación. Y acá tenemos el primer tema de lo que hace a la acusación y a la importancia de lo que va a girar todo el juicio plenario. Es sobre un tema de hechos, nunca sobre un tema de calificación. La calificación variará cuantas veces sea necesario. Lo importante acá es que no varíe, al menos en demasía, el hecho, el suceso, el acontecimiento. Por eso cuando viene la requisitoria fiscal, lo que más se defiende, lo que más se protege, es el enunciado, el relato del hecho. Ahí sí debe cumplirse con ser claro, con ser preciso, con ser específico. Ahí sí se debe cumplir con todo eso. Y obviamente me tiene que describir alguna actividad delictiva, que en ese orden de probabilidades que maneja un fiscal, el fiscal que hace la investigación, obviamente en un orden de probabilidades le puede sellar una determinada calificación jurídica. Ahora, esta calificación jurídica de ningún modo hace hincapié a que la tengamos que defender a rajatabla. Es una calificación jurídica que de hecho puede variar, hasta incluso el tribunal la puede cambiar. Lo que nunca se puede cambiar o modificar en demasía es justamente la plataforma fáctica. Y cuando hablo de plataforma fáctica hablo de un núcleo, hablo de una cuestión que se generó en la realidad. Y cuando hablo de realidad, acá no lo hablo como una realidad, podríamos decir a modo de recreación de un constructo, como se dice en sociología. Constructo es como si yo la realidad la recreo en laboratorio. No. Hablo como una fracción de lo que es el devenir diario, ese flujo que circula en los sucesos periódicos que nos pasan a nosotros. Eso necesito yo. Eso no lo podemos variar. No se puede variar en el homicidio del muerto, más allá que el homicidio pueda ser doloso, pueda ser violación seguida de homicidio, pueda ser culposo, etcétera, etcétera. Aguantá un cachito. Eso no lo podemos cambiar. Sí va a haber variaciones determinadas sobre el suceso, respetando este núcleo. Y eso hace justamente al hecho nuevo, a lo que se le llama la ampliación de acusación, eso hace también al hecho diverso, y eso hace también al cambio de calificación, aumentado cambio de calificación, que tiene como facultad el tribunal hacer. Ahora bien, si a mí me preguntan qué es una acusación en sí, acá sí voy a escribir algo. Para mí es esto. Más allá de las definiciones que nos dan los libros, todo eso. Para mí es eso la acusación. Imputación más responsabilidad probatoria. ¿Qué es la imputación? Atribuirle a algo o atribuir o poner en cuenta de alguien algo que se lo estoy achacando. Eso es imputar, atribuir. ¿Qué atribuyo yo? Un hecho delictivo. Esto obviamente lo voy a tomar de la ley. Eso atribuyo en la imputación. Y obviamente necesito un sujeto que cumpla con estas características subjetivas que hace a su participación en el delito. Sea como autor, sea como partícipe, etcétera, etcétera.
sí lo necesito en mi imputación. ¿Por qué le agrego la responsabilidad probatoria? Porque es mi tarea, es mi actividad en juicio, es lo que tengo que hacer para defender esa imputación. Eso es acusar. Es una dinámica que existe entre lo que hay en la imputación, las pruebas que van a nutrir el plexo probatorio, y es lo que yo llevo adelante. ¿Sí? Y quise empezar con todo este introito para llegar simplemente a lo que va a ser el fiscal en juicio, que es justamente eso: defender o mantener la mentada acusación. ¿Cómo lo va a mantener? Con la responsabilidad probatoria. Algo que después de tantos siglos, años, el sistema fue adoptando cada vez más, de brindarle el monopolio de las pruebas y todo lo que hace a que éstas puedan ser como es mantenida en el proceso por el Ministerio Público Fiscal, y de ahí correr al órgano jurisdiccional de todo lo que es prueba. Hoy por hoy el órgano jurisdiccional, sobre todo la Cámara donde yo trabajé, donde yo trabajo, que era una cámara joven porque eran gente que no venían de años de cámara, sino que venían de una instrucción, venían de un viejo sistema, que tuvieron que rendir concursos y a esos fines se pusieron a estudiar cosas de actualidad, artículos, fallos, y obviamente abrazaron esta idea de la no contaminación del órgano jurisdiccional, al menos en todo lo que sea prejuzgamiento en analizar pruebas antes de tiempo. Y deja a las partes realizar su faena, que es justamente eso. La faena de las partes es, en lo que hace a las pruebas, bueno, trabajar con ellas, ofrecerlas todos estos elementos, y de algún modo en el contradictorio cada uno va a tratar de probar su punto, ¿no? La defensa lo hará por su lado y la fiscalía por el otro. Ese es mi trabajo, llevar adelante la acusación. Lo que le comentaba justamente, este problema de ensamble es un problema legal, ¿no? Es un problema que tiene la ley, es el problema de por qué el fiscal interviene tan tarde. Este control, por ejemplo, yo no lo veo. Sí lo veo cuando a mí, que es ahí donde presentaban las nulidades y me retaron, me dijeron, no, pará, estamos notificando a los fines de la clasificación del tribunal. Esa es mi primera intervención. Yo intervengo en la causa cuando el tribunal clasifica. Clasificar justamente es eso, es si se van a hacer cargo con jurisdicción colegiada o unipersonal respecto a esa causa. Eso es la clasificación. En el 2009 tuvimos algunos problemas porque, claro, en cierto modo veíamos que las cámaras estaban trabajando en triunvirato desde antaños. Desde el año 60 que se crearon las cámaras venían con triunviratos. Y era difícil hacerle entender el tema de la jurisdicción unipersonal. En esta Cámara no, en esta Cámara entendieron que lo más rápido, lo más práctico, sobre todo en causas pequeñas, era justamente el tema de la jurisdicción unipersonal, donde cada uno se hacía cargo y después de todo, bueno, el que más se movería con los tres jueces sería el fiscal, pero es su trabajo. Yo recuerdo que hubo planteamientos, ¿no? El artículo 29 y 30 es el que rige el tema de la clasificación del tribunal. Y nos dice que en causa hasta 15 años de monto de pena máximo, obviamente puede haber una
como es clasificación unipersonal. Más allá de los 15 años, prácticamente es obligatorio que sea el tribunal en triunvirato, ¿no? O sea, colegiado. Luego habla de las causas complejas y tiene su razón de ser. A mí me tocó muy pocas causas complejas, pero el año pasado bregué con una que habré estado, no sé, habré estado 15 días con esa causa. Fue una verdadera pesadilla. Y el monto de pena era irrisorio. El monto de pena se barajaba una pena que no pasaba de un año y algo, y encima en suspenso. O sea, no era un delito, era una estafa. Justamente era una estafa. Ahora, ¿por qué lo complejo? Bueno, en realidad era, más que una estafa, era una administración fraudulenta. Era una administración fraudulenta en un determinado establecimiento comercial. Vale decir que teníamos que manejar leyes comerciales, ley de sociedades, porque ese establecimiento se componía bajo una SRL que tenía sus propias pautas. Se debía trabajar con un sinnúmero de pericias. Yo creo que pasamos, no sé si 2 o 3 años pidiéndose pericias. Aparte son de esas causas que los roles en aquellas personas llamadas a intervenir al proceso estaban todos. Estaba el actor civil, estaba el civilmente demandado, estaba ¿cómo es? El demandante, lo tenía al lado mío que hablaba con aquel zapatilla, no voy a decir quién era, que me complicó mucho, muchísimo. Lo que pasa es que nosotros penalistas no somos civilistas. No, claro. Pero lo complejo lo hace justamente las pericias. Hace las pericias, es muy técnico, muy cerrado. Los técnicos que vienen acá tampoco son abogados, eran contadores. Y no, sí, que el inventario tal arrojaba tal, pero esas utilidades se podía balancear con... No, bueno. Entonces ya había que llamar a otro contador de parte. Y había que llamar a otro. ¿Y cuántos sumamos? Bueno, 5 o 6 contadores, ¿no? O sea, al margen de todo eso, era materia que los jueces no manejan. Y obviamente... Estaba concursada. O sea, tenía síndico, venía con todo eso, por eso. Estaba intervenida. Venía con intervención. Ahí se ve que hay una complejidad. Y obviamente requiere el triunvirato, o sea, 3 jueces que discutan sobre esa materia es importante, más que uno. Después habla ese artículo de clasificación sobre si el imputado o las partes, el fiscal o bien el defensor está de acuerdo. La ley en eso es bastante generosa, le brinda la posibilidad de estar en desacuerdo. Bueno, el primer desacuerdo creo que lo tuvimos con una defensora que bueno, estaba en desacuerdo con un juez determinado, no sé por qué, en realidad sé por qué, pero no lo voy a decir. No, fue por una falla mía que el juez la corrigió y entonces se enojó la defensora en ese juicio. Y después, cada vez que tocaba unipersonal con ese juez, no, presentaba la oposición a la clasificación y pedía triunvirato, pedía colegiatura. Bueno, lo hizo una vez, lo hizo 2 y a las 2 me corre en vista, ¿no? Y claro, ahí ya me opongo y me opuse por una causa muy sencilla, una causa simple, los intereses del imputado. Ahora, claro, vos me decís, pero vos sos el fiscal, ¿qué tiene que ver los intereses del imputado? Bueno, acá viene el primer problema de identidad del fiscal, al menos en estos sistemas, la objetividad. Objetividad.
Sí, es una cualidad que le piden al fiscal de juicio, ser objetivo. En virtud de este principio o cualidad, como lo quieran llamar, la objetividad, yo me hice carne de los intereses del defendido. Entonces yo lo que digo es lo siguiente: el tribunal unipersonal generalmente, y esto lo puedo comprobar por razones de estadística, es más benigno que el colegiado. No sé por qué esas cosas. Las penas generalmente no son tan elevadas, trabajan del marco que se determina en la figura penal, trabaja generalmente del medio para abajo, aún incluso en temas de reincidencias. Y sí, estadísticamente está probado que dan las condenas en suspenso mucho más a aquellos que trabajan de forma individual que en forma colegiada. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué? No sé, es una cuestión de estadística, ya habría que preguntarle a los jueces. Pero yo lo puedo comprobar, y obviamente eso a la defensa de interés de un imputado, si el defensor se encaprichó, no, con ese juez no quiero, entonces obviamente que lo está jorobando al imputado, ¿no? Porque la puede sacar mucho más fácil. Y me hicieron lugar, de ahí nació el tema que para que las partes se opongan a una clasificación unipersonal, fíjense en qué loco, ¿no? Pero es una interpretación válida. Tenía que hacerlo con fundamentos válidos, que de algún modo necesite determinar lo complicado de los intereses que está defendiendo. ¿Por qué le va a complicar esos intereses? ¿Por qué le va a dificultar la clasificación unipersonal? Bueno, hoy por hoy tiene que fundarlo, obvio. Hay causas que ya caen de maduro, hay causas que generalmente se dan en a veces imputados que tienen antecedentes importantes, son gente que ya tienen prácticamente una vida de delinquir, entonces ahí directamente no pedimos fundamento. Cuando ellos piden la colegiatura, generalmente sabemos por qué es. Al margen de estas cosas, que es distinto como lo pide el imputado, ¿no? Porque ahí, que es muy poco, muy rara vez, porque el imputado seguía por lo que le dice el defensor. Pero como lo pide el imputado, no, acá no pedimos fundamento, directamente se da la colegiatura y listo, ¿no? Ahí nadie dice nada. Esta es la primera intervención del fiscal de Cámara, en lo que hace a la clasificación, y no hace otra cosa más que eso. La segunda la tenemos en la citación a juicio. Muy bien con la hora, ¿no? Sí. La citación a juicio. Ahí el tribunal prácticamente llama a todas las partes, no solamente al fiscal, para que examinemos las pruebas. O sea que oficialmente el fiscal y el resto de las partes que intervienen en el proceso, oficialmente ahí tomamos conocimiento de lo que hay, del plexo probatorio. Ahí nos damos cuenta cuando examinamos los documentos, cuando vemos los testigos, las pericias. Lo vemos ahí, en la primera citación. Y aparte vemos el tribunal. Ojo, que hayan clasificado no quiere decir que supiéramos quiénes iban a ser los jueces. Obviamente, por una cuestión de lógica, sabemos que los jueces de Cámara son A, B y C y van a estar ellos. Salvo que hubieran intervenido en la investigación preparatoria, ya sea como fiscales o como jueces de garantía, pero sabemos que esos son los jueces. Pero para el fin de hacer una recusación
de aquellos que van a intervenir a resolver sobre un conflicto social, esa es la oportunidad. También nos sirve la citación a juicio para ver la constitución del actor civil. No se olvide que todo lo que hace el actor civil en la investigación preparatoria son presentaciones. Sí, la ley le otorga algunas facultades como el pedido de embargo y demás, pero no va a estar constituido en proceso, todavía no. Sí lo va a estar en esta oportunidad. Acá se nos presenta el actor civil, y bueno, muchas veces se hacen las oposiciones y todo lo que se hace en materia de actor civil se hace en este momento. ¿Qué hace el fiscal? Suele haber oposiciones a veces, ¿no? Y si le corren vista, a ver, hay algo que prácticamente son líneas infranqueables. El órgano acusador es un órgano que sigue una acción penal, una acción pública y no se mete en cuestiones civiles. Pero hay cuestiones que hace al contralor del proceso que sí se tiene que meter. Y si en el caso de la constitución del actor civil hay un problema procesal, hay un problema de falta de requisitos que demanda el código de rito, el código procesal para su constitución, o en su presentación, o en lo que sea, ahí sí el fiscal puede hablar. No se va a meter con esto en los intereses civiles, no se está metiendo, no, pero sí tiene obligación de velar por el contralor de que el proceso se lleve a cabo conforme lo dice la ley. En esta función o actividad el fiscal es medio como guardián de la ley. Por eso muchas veces uno piensa, no, si a mí me corren vistas sobre algo civil, no, capo, no te están corriendo vistas sobre los intereses civiles o lo que se están demandando. Te están corriendo vista a ver si está constituido en forma tal cual lo dice la ley procesal. Para eso te corren vista. Y obviamente sobre eso yo me despido, ¿no? Si cumple con los requisitos, no los cumple, si hizo bien el documento de presentación, no. O demás cosas que pudieran contener que lo habiliten o inhabiliten. Y sobre eso me despido. Es una de las cuestiones. Y acá sí, también es mi oportunidad en la citación a juicio para hacer alusión a lo que les comenté del artículo 73 y todo lo que se relaciona o se conecta a mis pares. Y acá sí puedo yo hablar de lo que hace a la unidad de actuación. Y vuelvo sobre lo dicho. Teníamos dos hipótesis. Una es de que aquí puedo yo pedir colaboración, y de hecho hago el escrito, o bien puedo presentar ese desacuerdo fundamental. Ahora bien, cuando presento el desacuerdo fundamental, fíjense ustedes, mi observación, que si me hacen lugar yo me tengo que correr. O sea, miren qué importante es el trabajo del fiscal que hace la investigación preparatoria y la plataforma fáctica que imprime en el enunciado de su requisitoria. Más allá que la llamemos acusación, base de acusación, con pena, sin pena, lo que quieran. Fíjense en qué importante que es. Vale decir, si estoy ahora mi desacuerdo, sigo insistiendo. ¿Por qué no puedo hablar de calificación? Porque eso yo lo puedo cambiar. ¿Por qué no puedo hablar de prueba? Las pruebas, más allá que yo no es que prejuzgue o no prejuzgue, pero no se olviden que las pruebas, ellos ya las debatieron en su momento.
En la investigación preparatoria ellos lo hicieron, nadie se opuso, ellos elevaron tranquilamente, nadie apeló nada, o quizás sí. A veces pasa que va al juez de control, pasa por el juez de control, pasa por la Cámara de Apelación, pasa por un montón de tribunales. Y las pruebas siguen inalterables. ¿Y qué voy a decir yo si las pruebas pasaron por un montón de tamices jurídicos, jurisdiccionales? ¿Qué voy a decir yo? Que la prueba está mal, que ese hecho no es el hecho. No es tan fácil. Al principio obviamente que me enojaba, porque digo, ¿por qué me tengo que correr yo? A ver, ¿por qué? Si yo, después de todo, soy el que estoy todos los días acá en los juicios, tengo más experiencia, tengo esto, tengo lo otro. Pero el problema no es eso. El problema es quién estuvo en la producción de las pruebas. ¿Y por qué llega a la conclusión de establecer ese hecho fáctico, ese núcleo, que obviamente lo va a llevar a juicio? Más allá que yo esté de acuerdo o no. Es en esta oportunidad de la citación a juicio. Si quieren yo le voy haciendo, ¿no? No lo planifique así. El power. Como quiera, sí, si lo tenés lo ponemos. Yo le iba a dar los pasos en que va interviniendo el fiscal de Cámara a los fines de que de algún modo se den cuenta qué es lo que hago, ¿no? Yo y mi acusación y mi circunstancia, ¿no? Clasificación, dije, del tribunal, era el primer paso, ¿no? Que acá veíamos nada más el tema de la jurisdicción, si vas unipersonal, si vas de colegio, otra cosa no se puede hablar ahí. Dos, el tema de la citación a juicio. El llamado a ver las cosas que habían en la acusación. Las cosas me refiero a secuestro, prueba, todos los elementos que se imaginan, ahí llaman a las partes. Veíamos el tema también del actor civil. Y veíamos este problema del 73, que es ahí donde yo me tengo que decidir qué hago. Porque formalmente es mi primera intervención que tomo contactos con los elementos. Ahora bien, el desacuerdo fundamental, ¿cómo lo tengo que hacer? No, tengo que atacar el enunciado. Y lo tengo que atacar de una forma poco clara para mí. No es claro, no es preciso, no es esto, no es lo otro. ¿Por qué? Porque cuando le presento eso al juez, el juez, si le hablo de prueba, no, mire que hay un montón de pruebas, el juez lo primero que dice, yo no puedo ver eso. Ya me lo venían diciendo en el correccional. Ojo, me van a hacer prejuzgar. Yo no prejuzgo. Entonces tengo que atacar directamente el enunciado. No estoy en acuerdo con el enunciado que me presenta. Y ojo, tampoco la calificación, sino con ese núcleo fáctico de lo que están hablando, de ese suceso. No estoy de acuerdo. Hubo un caso que yo no me puse, ahí todavía seguía enfadado en correrme. Fue una causa que era una causa de abuso sexual, donde en un mismo acto, en un mismo hecho, en un mismo suceso, había dos víctimas, ¿no? Dos menores. Entonces me mandan como un hecho solo, un hecho de abuso sexual, con pluralidad de víctimas. Ese era el caso. Obviamente uno no puede llevar eso a juicio, porque es el hecho. Eso sí es un núcleo fáctico. Ahora uno me dice, ¿por qué? No, porque hay algo que es prácticamente religión. En materia de delitos sexuales, los hechos los contamos por víctima. Cada víctima es un hecho. Sí o sí, es así.
y busquen los libros que se le ocurran, de Maura, Roxy, Jacobs, no sé, Jeschek, los viejos autores ya lo venían diciendo desde tiempos inmemoriales. Un abuso sexual con una víctima, cada víctima tiene su hecho. Entonces no tenemos un hecho, tenemos dos hechos. Y esto es así. Entonces obviamente tengo que estar en desacuerdo. Iba a presentar el desacuerdo y bueno, sentarme con una buena balde de palomitas a ver cómo se hacía en el juicio, porque sí iba a ir a verlo. Obviamente como en la popular, ¿no? En el gallinero, no ahí como fiscal. A ver qué explicaba cuando tenía que decir respecto a las dos víctimas. Pero no, dije, ¿por qué? Ahí me salió ese orgullo, ¿no? De mi autoestima. Y dije, ¿por qué me tengo que correr yo si soy el fiscal de Cámara? Dije, no, yo no me voy a correr. Y bueno, obviamente mi amor propio fue más fuerte y le clavé una nulidad, pero grandota así, ¿no? Y obviamente ahí me dieron lugar, porque sí, merecía la nulidad, pero ya no hace una cuestión de calificación, una cuestión fáctica, no podemos, hace una cuestión a que no podés relatar como un hecho cuando en realidad son dos. Vale decir, el núcleo que me estás dando, me lo estás haciendo único, cuando no se puede hacer eso, al menos en delitos sexuales, ¿no? Y búsquenlo en los libros que más deseen. Doctor, ¿me permite una anotación, por favor? Sí. Tendremos que aclarar dos cosas para que... tendríamos que decir que la organización del Ministerio Público no se compadece con la reforma normativa de este acusatorio que tenemos, digamos, formal, no... Porque si no, todos estos problemas que a usted se le presentan no son necesarios. No, claro, pero, doctora, yo lo que vengo a contar acá es lo que hago el día a día, mi intervención. Que se dice en una política de persecución penal, Sí. este delito continuado es delito continuado y usted tendrá que